Bienvenidos a la tercera parte de nuestras lecciones de estequiometría, en la cual vamos a hablar del concepto de porcentaje de pureza. Por lo general, las sustancias en la naturaleza no son totalmente puras, siempre van a estar compuestas de impurezas que pueden ser obtenidas a partir de su proceso de producción o en la naturaleza como se encuentran, por decir un ejemplo, los minerales. Siempre vamos a determinar el porcentaje de pureza por medio de la siguiente ecuación, en la cual el porcentaje de pureza va a ser la división de los gramos de la sustancia pura sobre los gramos de la sustancia impura multiplicado por 100. Veamos cómo aplicar este concepto en un ejercicio. Me preguntan cuántos gramos de ácido nítrico del 70% de pureza se obtienen con 75 gramos de nitrato de potasio del 95% de pureza reaccionando con suficiente ácido sulfúrico. En este caso, primero debemos determinar que la ecuación esté totalmente balanceada. Esta ya está balanceada y verificamos que como me dan información de cada uno de los dos reactivos que estamos agregando, miramos o no si necesitamos hallar cuál es el reactivo límite. En este caso me dicen que el nitrato de potasio está reaccionando con suficiente ácido sulfúrico. Al decir que está reaccionando con suficiente ácido sulfúrico, me indica que el nitrato de potasio es nuestro reactivo límite y no vamos a necesitar utilizar el método que vimos en la parte anterior para hallar cuál de estos dos va a ser el que me va a condicionar la reacción. Sin embargo, en este caso me dicen que esos 75 gramos del nitrato de potasio tienen un porcentaje de pureza. Debemos verificar primero la cantidad pura que tenemos de estos 75 gramos para poder realizar nuestro cálculo estequiométrico. Para verificar cuántos son los gramos de la sustancia pura de este reactivo que tenemos, vamos a despejar los gramos de la sustancia pura de la ecuación que vimos anteriormente, teniendo que los gramos de la sustancia pura va a ser igual al porcentaje de pureza multiplicado por los gramos de sustancia impura sobre 100. Esto va a ser igual a 95 por 75 gramos dividido sobre 100, lo cual me va a dar un resultado de 71.25 gramos puros de nitrato de potasio. ¿Qué quiere decir? Que de esos 75 que yo voy a introducir a reaccionar, solamente son nitrato de potasio 71.25. Los otros 4.75 gramos son impurezas que no van a ser parte de la reacción química. A partir de estos gramos puros, vamos a hallar los moles que corresponden a estos gramos utilizando la masa molar de este compuesto que tenemos en la tabla. Los moles entonces del nitrato de potasio va a ser la división de la masa pura sobre su respectiva masa molar para un total de 0.705 mol de este reactivo. A partir de estos mol del reactivo vamos a verificar cuánto vamos a hallar de ácido nítrico. Para eso vamos a utilizar un factor de conversión que me relacione las dos sustancias que estamos involucrando en el problema. Miramos la reacción y vemos que una mol de nitrato de potasio me va a producir una mol de ácido nítrico. Por eso la relación en este caso va a ser de 1 a 1. Cancelamos unidades similares y la respuesta me va a dar un total de la misma cantidad de moles de ácido nítrico en este caso. Estos moles me dice el problema que se obtienen con un porcentaje de pureza también. Por eso debemos verificar cuántos de estos moles hacen parte totalmente de ácido nítrico. Es decir, que al final de la reacción vamos a tener en nuestro recipiente o en nuestro reactor la cantidad de ácido nítrico que se produce en la reacción más las impurezas que están contenidas en el recipiente, ya sea que vengan de nuestras impurezas de los reactivos o impurezas que ya contenga el recipiente donde estemos realizando la reacción. Para aplicar la fórmula de pureza verificamos siempre que esté la expresión en masa. Como en este caso las tengo en mol, vamos a hallar la masa que corresponde a esta cantidad utilizando los mol que hallamos multiplicando por su respectiva masa molar que tengo en la tabla, que sería 63 gramos sobre mol. Cancelando unidades similares vamos a obtener que la masa son 44.42 gramos de ácido nítrico. Esta masa es la
masa pura que estoy obteniendo en la reacción, vamos a pasar a hallar los gramos impuros que vamos a obtener en el total de nuestro recipiente donde estemos realizando el proceso, y para ello utilizamos la ecuación del porcentaje de pureza despejando los gramos impuros del ácido nítrico. Y vamos a multiplicar lo que hallamos de la reacción, que va a ser nuestros gramos puros, sobre el porcentaje de pureza, que en este caso es 70, multiplicado por 100, para obtener un total de 63.49 gramos. Podemos verificar siempre que la cantidad pura siempre va a ser menor a nuestra cantidad impura. Los invito a continuar con las actividades de aprendizaje y las siguientes partes de esta lección. Muchas gracias.